Bien, vamos a leer esta porción de la Escritura, primeramente diciéndote, Padre, gracias. Gracias, Señor, por lo que hoy estás haciendo, Señor, en esta casa. Esta tu palabra, Señor, llegará a nuestro espíritu, porque hay fe, porque hay expectativa de lo que tú vas a hablar, lo que vas a hacer en nuestras vidas, porque tú conoces, Señor, lo que está pasando en cada una de las personas que has citado y has invitado, Señor, a este tu lugar. Agradecido, Señor, porque tú vas a hacer obra con esta palabra, Señor, y sobre todo vas a traer, Señor, las promesas de bendición, Señor, que tienes cuando nuestra fe te agrada, cuando nuestra fe agrada a tu corazón. Padre, la gloria sea para ti, Señor. Amén. El verso 6 del capítulo 6 de Éxodo dice: por tanto dirás a los hijos de Israel, yo soy Jehová, y yo os sacaré de debajo de las tareas pesadas de Egipto, y los libraré de la servidumbre. Yo os redimiré con brazo extendido y con juicios grandes. Yo os tomaré por mi pueblo, y seré vuestro Dios. Y vosotros sabréis que yo soy Jehová vuestro Dios, que os sacó de debajo de las tareas pesadas de Egipto. Yo os meteré en la tierra por la cual alcé mi mano jurando que la daría a Abraham, a Isaac y a Jacob, y yo os la daré por heredad, yo Jehová. El verso 9, de esta manera habló Moisés a los hijos de Israel, pero ellos no escucharon a Moisés a causa de la congoja de espíritu y de la dura servidumbre. Y habló Jehová a Moisés diciendo: entra y habla a Faraón, rey de Egipto, que deje ir de su tierra a los hijos de Israel. Y respondió Moisés delante de Jehová: he aquí los hijos de Israel no me escuchan. ¿Cómo pues me escuchará Faraón, siendo yo torpe de labios? Entonces Jehová habló a Moisés y a Aarón y le dio mandamiento para los hijos de Israel y Faraón, rey de Egipto, para que sacasen a los hijos de Israel de la tierra de Egipto. ¿Cuántos dicen amén a esta palabra? Dale un aplauso al Señor. Gloria a Dios. Gracias, Señor, por esta palabra. Puedes tomar asiento. Es necesario anotar, y si hoy tenemos esa posibilidad, pongamos por nombre a esta palabra: liberación en la tribulación. Como podemos ver aquí en esta porción de la Escritura, el Señor siempre, desde el principio de la creación, nos ha llamado para que vivamos dependiendo de Él, sobre todo tomando esas bendiciones que al principio los dio, en donde nos dijo que fructifiquemos, nos multipliquemos, llenemos la tierra, sojuzguemos y nos enseñoreemos de todo lo que Él nos ha dado. De manera que el Señor nos quiere bendecir con ese género de bendiciones. Y desde el principio digo que nuestro Señor es bueno, es bondadoso, nos ama y nunca dejará de separarse de nosotros como pueblo, como hijos, ya que Él siempre nos va a mostrar su fidelidad a sus promesas. Si Él lo dijo, Él lo hará. Y en este momento que vemos una de las palabras que Él le dio a sus siervos al principio, sobre todo a Abraham, es que el pueblo que Abraham todavía no tenía, porque es una promesa que antes de que Isaac existiera, el Señor le dijo que de Isaac, cuando vendría, serían multitudes, pero que esas multitudes un día estarían en la esclavitud. Y aquí vemos que están en la esclavitud. Sabemos que llegó Isaac, sabemos que luego Jacob, y viene el pueblo de Dios a través de Jacob a constituirse, y vemos la historia del pueblo que llega a Egipto y resulta ser esclavo por 400 y más años en ese lugar. El Señor no olvida sus promesas, escoge a Moisés para sacarlos
de esa servidumbre, de esa esclavitud. Vinieron primero por la bendición de José, que estaba reinando, vamos a decir, Egipto, un pequeño pueblo, un pequeño grupo de 70 personas en ese tiempo de hambruna, llegó a Egipto. Él los posesionó porque estaba reinando juntamente con el faraón, y vemos que fueron bendecidos el pueblo de Dios. Fue grande el pueblo en Egipto, pero luego cambiaron de gobierno, cambió el faraón y llegó la esclavitud y los retuvo por 430 años. Y vemos de que no es que sea malo Dios, porque vemos que luego de bendecirlos y de tenerlos en esa tierra que los salvó de la hambruna, como que se retuvieron para ser esclavos por 4 siglos. Sabemos que el Señor tenía que cumplir su promesa y su amor siempre se va a dar, porque Él va a mostrar el poder que tiene para cumplir su promesa y para atender todas nuestras necesidades, cualquiera sean las circunstancias. Aquí simplemente lo que está diciéndole a Moisés: voy a cumplir mi promesa de sacarlos de esa esclavitud, de ese Egipto. Y la condición que vemos de ellos aquí en este momento es que estaban atribulados, desesperados, estaban prácticamente en una esclavitud, dice, de dura esclavitud, pero sobre todo estaban afligidos en el espíritu. Y por esa aflicción del espíritu y por esa dura servidumbre, vemos que el pueblo no oía al Señor. Y aquí es que nos estamos preguntando: ¿por qué la gente, el pueblo, la iglesia no avanza, no camina en las promesas del Señor? Y quisiéramos ver que sigan creciendo, agradecidos por el Señor, por lo que está haciendo con las familias el día de hoy. Hemos visto padres e hijos que están avanzando en esa visión nueva que el Señor nos ha dado, para que esta palabra que está escrita para todo el año sea forjada en nuestro espíritu, esté forjada en nuestra vida y podamos dar testimonio que hemos cambiado. Así es que el Señor quiere vernos siempre libres. ¿Cuántos dicen amén? Libres. Por eso que cualquier opresión, cualquier situación que estés pasando, como en este caso, una angustia de espíritu, una congoja de espíritu o una dura cerviz. Cuando dice una dura servidumbre, es que Egipto les estaba oprimiendo con trabajos pesados, y sabemos que por este faraón había aumentado la carga, había aumentado la esclavitud. Imagínense ese pueblo de Dios, conocía de Dios, sabía de Dios, oraba, tenía alguna relación aún en su esclavitud, pero no era suficiente para salir de esa libertad, para salir de esa esclavitud a la libertad. El Señor dice en su palabra que oyó el clamor del pueblo. O sea, tú puedes estar orando, tú puedes tener la palabra de Dios, tú puedes llevar hasta cierto punto una vida espiritual de relación con Dios, pero ¿hasta qué punto eso te puede llevar a ser libre? Cuando el Señor quiere que avancemos en estas actividades espirituales, y es lo que menos queremos hacer, las actividades espirituales: congregar, tener el devocional, estar en las cosas que el Señor quiere. Hay mucha resistencia. ¿Y cuál es la causa? Es que tenemos esa dura servidumbre, estamos muy ligados a lo natural. El Señor quiere que nosotros seamos libres de cualquier esclavitud en nuestra vida. Puede ser esclavitud de sentimientos, pensamientos y nuestras propias acciones. A veces tenemos ciclos de rutina que no salimos de ahí. Y podemos estar en la iglesia, y podemos estar formando parte de un ministerio, pero no vemos esa bendición, no vemos esa libertad. Y lo peor de todo es que a veces no lo entendemos. No entendemos por qué está sucediendo eso. Acá el Señor nos aclara que esta gente no oía lo que Moisés estaba diciendo. ¿Y qué estaba diciendo Moisés? Estaba hablando de promesas. Estaba diciendo promesas que Dios es fiel y que los sacaría conforme a su pacto. Estaba hablando
que Dios escucha el clamor de su pueblo. Estaba diciendo que en la medida que vean la mano de Dios y tú entiendas y sigas con sus mandamientos, tú vas a conocer a Dios. Por eso que la situación que podemos estar pasando, tú como creyente, tú como la persona que tienes la palabra y la fe de todos los días, no creas que porque el Señor es malo, sino porque esta situación te va a llevar a otro nivel de experiencias con Dios. ¿Cuántos dicen amén? Di amén y dale un aplauso al Señor. Estas promesas del Señor no se oían. Estas promesas del Señor no se aceptaban en el corazón de los egipcios, el pueblo de Dios estando en Egipto. Porque esta condición no permitía avanzar. ¿Cuántos se han sentido en la situación que no quiero orar? No quiero ir al culto, al servicio. No quiero ir a la célula. Hay que entender que si no queremos oír la palabra del Señor, algunas de estas condiciones deben ser liberadas, deben ser sanadas, deben ser cambiadas, deben ser transformadas. ¿Cuáles? La congoja del espíritu, esa desesperanza. Tú estás caminando en las cosas de Dios y no ves resultados. Entonces el enemigo está hablando. ¿Y qué si estamos a la derecha o a la izquierda del camino, sabiendo que el Señor nos ha dicho que no estemos a la derecha ni a la izquierda del camino? El Señor nos ha dicho que estemos al centro. Por eso no andes ni a la derecha ni a la izquierda. ¿Sabes por qué no andes a la derecha ni a la izquierda? Porque a la derecha es el filo del camino y a la izquierda también es el filo del camino. Y paralelo a la derecha y a la izquierda, ¿sabes quién está por ahí? El enemigo. En un descuido te sale de camino. Y si está descuidado, él mete su mano y te jala a su camino. Porque estamos a la derecha y a la izquierda. Es decir, hay una dura servidumbre con el mundo. Estamos atentos a lo que dice el mundo. Estamos atentos a lo que nos ofrece el sistema, a lo que dicen las noticias. Pero el mandato no es ese. ¿Cuál es el mandato? El mandato es mantente en la palabra de Dios. Que sea el centro, que no te alcance por más que quiera meter su mano, no te alcanza el enemigo. Entonces, cuando estamos nosotros ligados a las cosas naturales demasiado, sabiendo que ya el Señor nos quiere liberar, sabiendo que el Señor tiene promesa, dice: yo os sacaré de debajo de las tareas pesadas del mundo. Dice: os tomaré por mi pueblo y serán mi pueblo. Dice: os meteré a la tierra por la cual alcé mi mano y juré. Las promesas de Dios son las que asisten nuestra vida, son las que deben ser de todos los días. Hermanos, si tú no tienes una promesa de Dios para la situación que te estás viviendo, entonces no vas a ver cambio. El Señor es bueno para darnos de comer, pero no te da de comer porque tienes hambre. Entonces, ¿por qué, pastor? Te da de comer porque hay una promesa para que no te quede de hambre. Entonces te va a dar de comer por la promesa, porque no hay ningún hijo de Él que se quede sin comer, y esa es su promesa. Entonces tú puedes tener hambre, pero tienes que decirle: Señor, tú has dicho que no me quedará de hambre, mi familia nunca tendrá hambre. Esa promesa mueve el corazón de Dios. Su promesa en el clamor es el que hizo que Moisés, aún así tartamudo, aún así con sus incapacidades personales, liberara al pueblo, porque no era él quien le tenía que liberar. Incluso el Señor Dios enduró el corazón del faraón. ¿Qué situación no te está saliendo bien? ¿Qué situación no estás viendo frutos? ¿Será que el Señor está endurando esa situación? ¿Para qué? ¿Para mantenernos en la misma condición espiritual? ¿Para mantenernos en la misma relación con Dios? No, para aumentar tu relación con Dios, para aumentar de ruego a clamor, de oración a un clamor, a una intercesión, a una guerra espiritual, a donde ya el Señor te está llevando día a día, porque te ha separado, porque ya no eres del mundo. Extraordinaria esa frase,
por algo es sobrenatural el verso que tenemos ahí. Forjará, el Señor nos va a forjar, pero no con armas del mundo, sino dice que los asadones serán, ¿qué? Lanzas. Y que las hoces, ¿qué serán? ¿Qué serán? Espadas, lanzas. O sea, no estamos hablando de cosas naturales. En Nehemías el Señor nos enseña a que nosotros en una mano tengamos la espada y en la otra tengamos la herramienta. Quiere decir que tú te mantienes en oración, pero haces lo que el Señor te dice. Y si no te sale, pues ya tienes un motivo fresco de oración para seguir orando. Oras y haces, intervienes en el ámbito espiritual y tú sigues haciéndolo en el ámbito natural. Tú le vas creyendo a Dios, tú te estás dejando guiar en el desierto, en la soledad, en la aflicción que tú puedas estar teniendo. Porque eso es lo que quería el Señor hacer con el pueblo. Yo te saco de la esclavitud, pero para que me adores en el desierto. He escuchado tu clamor y yo cumpliré mi promesa. Esa promesa que el Señor tiene nos explica justo en ese verso 9, en donde la congoja de espíritu, que es el desánimo, la angustia profunda que tiene el pueblo, que es un sufrimiento permanente, que no lo entendemos desde el punto natural, es que muchas veces cierra los oídos y no queremos saber nada de Dios. Pues el Señor quiere que en este día no solamente lo escuches, sino también creas que el Señor está bendiciendo fuertemente tu vida. Aflicciones vemos en la palabra en muchos lugares de la Biblia, pero el final de esas aflicciones siempre han sido victoria, siempre ha sido triunfo, siempre ha sido nueva revelación para el creyente y ha sido nueva alabanza y reconocimiento al nombre del Señor. ¿Cuántos dicen amén? Que esa situación que tú estás viviendo, el Señor lo conoce. Tú tienes que confiar. Por eso que ese Salmo 34, que incluso habíamos leído al comienzo, necesitamos que sea no solamente interiorizado en nuestras vidas, sino también vivido. El verso que vemos en el verso 7, el ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen y los defienden. Y luego leíamos el 8, gustad y ved que es bueno Jehová, dichoso el hombre que confía en él. Y podemos ver que si tú crees, no será con ejército natural, sino con el ejército de Dios. El ángel de Dios acampa en el lugar de las personas que temen a Dios. ¿Y qué dice? Tajantemente los protege. El Señor quiere que nosotros seamos libres de toda aflicción, de toda soledad y de todo trabajo arduo que tenemos en el mundo. Es muy penoso y triste escuchar de la boca de las personas que están asistiendo a la iglesia: no tengo tiempo por el trabajo, no tengo tiempo por esto, por lo otro, que son situaciones naturales. Y nadie está influenciando para decir no lo hagas eso. Quiero decirte que el trabajo le agrada al Señor. Él nos dio desde el principio. Porque hoy te doy este paraíso para que lo labres y lo guardes. Así es que el trabajo viene de parte del Señor. Dile a la persona que esté en tu lado, dile: el trabajo que tengo es de parte de Dios. Dale un aplauso al Señor, pero que no nos oprima ese trabajo, que no sea una dura servidumbre. Ponlo delante del Señor y dile. Yo recuerdo en tiempos de mi conversión, que ya son unos años atrás, yo tenía ese tipo de trabajos de esclavitud y conocí al Señor y empecé a orar por 6 meses seguidos. Vi la respuesta del Señor cuando le decía: Señor, pero ¿de dónde van a comer mis hijos? ¿Y cuál es la economía? Yo no puedo salir de esto, tú sabes que tengo una responsabilidad en esta empresa, no puedo. Y mi oración era constante y permanente. Pero el Señor sabe librarnos de todos. Llegó el momento que me sacó de la empresa, me trajo acá porque estaba en otro sitio, me juntó con mi casa, con mi familia, porque la oración que yo le decía: Señor, solamente necesito 3 promesas que tú cumplas. Primero, Señor, líbrame de la esclavitud. En segundo lugar, Señor, quiero conocerte.
Y en tercer lugar, atiende la provisión. Cuando tú le vas haciendo una conversación a Dios, le prometes, haces un voto, ¿cuántos creen que el Señor cumple? Con perfección. Llegó el momento que me libró de la esclavitud, también me proveyó con lo que Él sabe proveer y permanentemente, pero lo más importante es que me hizo crecer en la relación con Él. Por eso que esa libertad el Señor te va a ir dando en la medida que tú pones delante de Él tus deseos. Escrito está en la palabra: si tú pones tus deseos delante de mí, aún tus suspiros no me serán ajenos. Puede ser que situaciones como estas, difíciles, en donde no podemos clamarle, no podemos ni levantar una oración. A lo mejor hay mucha gente que ha querido seguramente venir, pero por algunas razones fuertes no han podido estar y están como queriendo, esperando la prédica luego. Están animados, pero tienen una resistencia, tienen un lazo que no les pueden tener un problema difícil, pero que tienen que ser librados. Tienen que salir de esa situación para que en esa libertad se pueda adorar al Señor, y el único que lo puede hacer es nuestro Señor. ¿Cuántos de nosotros necesitamos esa libertad? Escuchar a Dios que nos está encaminando, porque hay una fidelidad. Tú lo puedes seguir buscando mañana, tarde y noche en frente a cualquier situación que puedas estar viviendo. Tu adoración no depende de tus circunstancias, y es lo que el Señor nos está llevando a eso. No porque no tengo dinero, si bien no puedes venir, bueno, creo que saliendo temprano sí podríamos llegar. Alguna vez recorrimos toda la playa y llegamos acá a Huanchaco. También se puede, cuando queremos buscar del Señor. O en todo caso ahorramos para el pasaje de ida y de vuelta. En todo caso ya lo ponemos delante del Señor. Señor, yo quiero estar. Algo que yo he aprendido es la disposición. Cuando tú estás dispuesto a estar en las cosas de Dios, el Señor, como acá se está diciendo, no hay faraón que le resista. Incluso Él endura el corazón a propósito. ¿Para qué? Para ver las maravillas y el poder que tiene Dios contra esa autoridad que se cree fuerte. Y el Señor sabe cómo te va a librar, porque estás convencido de que tú le sigues. Estás convencido de que tú lo amas, de que tus circunstancias no son las que miden tu adoración y tu alabanza. Tú no cambias tu relación comiendo o no comiendo, teniendo o no teniendo. Tú sigues fiel, tú sigues avanzando en las cosas del Señor, y tú vas a ver libertad, y tú vas a ver esas 3 promesas cumplidas. ¿No crees de esta situación y crees que solamente a ti te está pasando? En Job, quien sufrió pérdida de hijos, riqueza, salud, experimentó profunda angustia espiritual. El rey mismo David, por algo escribe este salmo, durante sus momentos de persecución, sea por Saúl o sea incluso por su hijo Absalón, vemos que él se refugiaba en el Señor y se sostenía con esa mano de poder que tiene el Señor. El mismo profeta Jeremías, conocido como el profeta llorón, quien lamentó, y tiene todo un libro de lamentaciones, lamentó la destrucción de Jerusalén y el exilio del pueblo. En sus propios ojos vivía su propia profecía. ¿Qué tal sufrimiento? Que lo que tú digas lo puedas ver con tus ojos y lo puedas experimentar. Ese sufrimiento lo tuvo Jeremías. ¿Qué tal la angustia de su espíritu, de su alma? Por eso que recién en el capítulo 15 el Señor le dice: si te convirtieres. Imagínate, tienes 3 años, 4, 5 años en la iglesia, ya, renuevo, y el Señor se te acerca y te dice: si te convirtieres. Señor, si te convirtieres, pero si yo vengo 5 años buscándote, ¿de qué me voy a convertir? Así le dijo a Jeremías. Porque quiere el Señor que no haya estos lazos de esclavitud con el temor, con la soledad, con la incertidumbre. Es decir, que estemos nosotros buscándole a Él para ser libres primero. Porque así, en esa libertad, podemos prometer la libertad que hoy hemos visto como padres a nuestros hijos.
Si aumentó nuestra fe, entonces que esa fe nos lleve a tomarnos de las promesas, cualquiera sean las circunstancias que el Señor puede permitir, pero para creerle. Permitir para saber que el ángel de Jehová acampa en el lugar donde tú estás porque temes a Dios. Que tus ángeles se vean ante los demás. Así está escrito, hermanos. Así es que creen en los ángeles, porque aquí hay bastantes ángeles ahora. ¿Cuántos creen de eso? Están trayendo atención, están trayendo la palabra, están sobre todo haciendo que todo esto sea un momento espiritual, sobrenatural y poderoso. Por eso hay mucha fe y mucho deseo de cambio, de transformación. Por eso Dios escucha tu clamor. Pon delante del Señor, esta es palabra, Señor, para mí, para mi aflicción, mi soledad, mi desesperanza, para la situación que me está pasando. Y si crees que el Señor te ha llevado a un nivel de bendición, es momento para darte la gloria, Señor, porque ya veo el otro nivel de bendición. Porque tu palabra dice que de gloria en gloria me vas a llevar, de victoria en victoria. Así es que en este valle de indecisión, tú lo conviertes en el valle de mi decisión y tomo una decisión de seguirte, de avanzar, de libertar, de tomarme esta palabra, Señor. Así es que hay promesas, Señor, que hoy me alcanzan y este salmo me va a permitir refugiarme en Dios, me va a permitir depender de Él totalmente y sobre todo experimentar la bondad divina del Señor. Hoy tú has venido a recibir esta palabra por esa situación que estás viviendo. Sea alegría o no sea alegría, pero es parte del Señor que en lo que estás viviendo Él se va a hacer presente. Te va a dar gozo, te va a dar alegría, vas a tener una respuesta de parte de Dios. Lo principal es que de aquí sales con una palabra de esperanza y de promesa verdadera. Dale fuerte el aplauso al Señor. Ponte de pie y le agradecemos al Padre esta mañana. Y que creemos que Él seguirá moviéndose con libertad y poder. Si ese día se enduró el corazón del faraón para ser librados de las aflicciones, pues el Señor sabe que hoy es un día de tu libertad, que hoy es un día nuevo de gozo, un día de esperanza. Yo quisiera que en este momento de la adoración, así como el Salmo 34 nos dice que te goces y que veas. Gozarte es que es tú y Él. Y que veas es que lo que vas a esperar, lo que estás esperando, realmente lo veas. Hay una promesa del Señor que Jesucristo nos enseñó, que frente a la situación, frente a la aflicción, Él le daba gracias al Señor en el secreto. Y le dijo: Señor, yo te agradezco porque tú me oyes. ¿Cuántos le dicen así al Señor? Dice: porque a causa de la multitud, yo lo diré en público. O sea, el Señor quiere que tú le creas, te goces en esa palabra, que lo hagas tuyo, que lo hagas personal. Pero cuando sucede, tú testifiques de Él. Tú levantes la mano y digas: yo quiero testificar que me sanó, yo quiero testificar que me libró, yo quiero testificar que me sacó de esa de esa servidumbre dura a un libre trabajo, a una libre acción del día a día. Porque el Señor quiere que en todas tus áreas seas bendito. Y si la economía te aflige, tómate de esa promesa que por amor a su pacto Él te ha dado la capacidad para crear riquezas. Y tómalo esta mañana. Si te falta salud, el Señor te está diciendo que por su llaga has sido curado. Y si te sientes temeroso, hay una protección divina que el cielo opera sobre ti a través de ángeles y dándote seguridad y confianza. Quiero decirte que este momento es un momento del Señor, porque es su palabra, es su espíritu que te ha reunido y que hoy
saldrás libre y fuerte, porque es palabra del Señor.